Vamos a ir a Juan capítulo 1. Vayan a la parte izquierda de su mano izquierda, y vean el Evangelio de San Juan capítulo 1. Y capítulo 1, versículo 1 y 14. Antes de leerlo, yo quiero decirles que los que escriben los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, los escriben de esta línea del tiempo hacia adelante. De esta línea del tiempo hacia adelante. Ahora sí, ya se cumplió la profecía, dice Mateo, ¿no? Entonces, ahora sí, ya llegó el tiempo de esta línea hacia adelante. Y lo que el que escribió el Evangelio de San Juan, o sea, Juan, lo escribe de este tiempo hacia atrás. Nos lleva al principio, cuando no existía nada, cuando no había nada en la tierra. No nos dice como Mateo, ahora ya está Jesús aquí y voy a hablarles de Jesús porque es el cumplimiento de la profecía, y ahora de aquí para adelante Jesús va a hacer un ministerio y va a venir y va a morir por la humanidad. No es así Juan. Juan lo lleva a uno a lo eterno, a lo del principio, a cosas que no existía nada. Por ejemplo, dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok. Vamos al 1:14 del Evangelio de San Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el escritor dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Regresen a Colosenses capítulo 1. Y ahí vamos a tener nuestra meditación en esta hora. Ok, Colosenses capítulo 1. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosa, les dice de esta manera. ¿Por qué les escribe esta carta el apóstol? Bueno, porque se habían metido o filtrado por ahí algunas falsas enseñanzas del gnosticismo que habla del conocimiento humano, y estaban ahí, por decir, afectando a los hermanos que vivían ahí en Colosa, ¿no? Así que Pablo viene para defender esta parte o esta filosofía, esta corriente de pensamiento, y en el versículo 15 agarra y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y eso lo demuestra como Juan dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios no lo podían mirar, Dios Padre, nadie lo había mirado, por decir, físicamente, pero el Señor Jesucristo viene y es la imagen visible del Dios invisible. Aquel Dios que nadie lo había mirado, que dio truenos y esto y lo otro, pero ahora ya está Jesucristo aquí. Y si uno quiere saber cómo es Dios Padre, tiene que leer los evangelios y el Evangelio de San Juan para ver que Jesucristo viene a demostrar o a decir: yo soy la imagen del Dios invisible, aquel Dios que no podían ver, o que solamente algunos muy especiales podían platicar con él. Ahora Cristo viene para decir: yo soy la imagen del Dios invisible. Pueden ver las cualidades que tiene el Padre, las tengo yo, porque yo fui enviado por el Padre. Yo soy el Cristo, yo soy la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que si nosotros queremos saber más de Dios, tenemos que acercarnos a Jesús.
Y cuando nos acercamos a Jesús, vemos una gran maravilla, grandes cosas de lo que Él hizo en la tierra mientras estaba en su ministerio. Algunas personas que no tienen a Cristo, por decir, hay tristeza, hay angustia, no hay paz. Pero los que tienen a Cristo lo tienen todo. Todo lo tenemos cuando Cristo vive en nuestro corazón. Y todo lo que estamos aquí en esta hora, sabemos por experiencia o por testimonio que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, las cosas se ven diferentes. No las vemos como el mundo las mira. El mundo tiene alguna necesidad muy urgente y las personas se ponen tristes o nerviosas o se preocupan mucho o se angustian. Pero los que tienen a Cristo saben que en medio de las situaciones muy difíciles habrá paz, habrá gozo, habrá tranquilidad, habrá sabiduría. Sabemos que Dios tiene control de toda la situación que esté pasando. El otro día yo les comentaba que una persona salió de su casa porque le avisaron que tenía un accidente a su hija. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando uno duerme en un lugar, pues se pone ropa para dormir, ¿no? Pero cuando ella llegó al hospital se dio cuenta que tenía ropa para dormir, no para salir. Entonces, ¿qué sucede cuando la gente tiene a Cristo en su corazón? Hermanos y amigos, tenemos dominio propio. Tenemos un dominio propio que habla la palabra del Señor, que aunque venga la noticia grande, nosotros vamos a decir, Señor, ayúdame para ver en qué puedo servir ahorita en esta situación que estoy viviendo. Ayúdame para ver qué puedo hacer yo para poder aconsejar o orientar a mis familiares ahora que están pasando por esta situación. ¿Okay? Se dice que si los líderes del mundo quisieran mejorar la humanidad o superar los defectos de la sociedad, el mejor libro de texto que deben tener es la epístola de Pablo a los Colosenses, porque nos enseña cómo vivir ahí. Varios consejos nos da. Ok, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios que vino en carne y se manifestó visiblemente al mundo. Y por eso en Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No es tan solo un maestro excepcional, es un agravio a la majestad de Jesucristo compararlo con otro personaje de la historia. Jesús no se puede comparar a nadie porque Él es Dios. Si nosotros comparamos a Jesús con otro personaje, estamos insultando su autoridad, su poder, su majestad, su deidad, y por eso no se debe comparar. No debemos comparar a Jesús con Gandhi de la India, o con Platón de Grecia, o con Cicerón de Roma. Jesús es la imagen del Dios invisible, amados hermanos. La palabra de Dios lo registra, lo dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. También Jesús es el Dios eterno, el Dios que hizo todas las cosas, el creador del universo. Vean por favor 1:16 allí en Colosenses 1:16. Dios envió a su Hijo para que usted y yo tengamos la oportunidad de conocerle. 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios por esta expresión. Es como el resumen de un credo. Ahí está, amados hermanos. El Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas, las que puedes ver y las que no puedes ver, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y aún las que están debajo de la tierra. Eso hizo el Señor. Es nuestro creador. Es el creador de todo lo que existe. No podemos decir que Jesús es un maestro ejemplar, cuidado. No podemos decir que es un profeta osado.
Tengan cuidado. No podemos decir que es un hombre de nobles ideales. Cuidado. Estamos hablando del Creador de todas las cosas. No debemos confundirnos. El Creador de todas las cosas. Las que se ven y las que no se ven. Estamos hablando de este globo, de sus satélites, de sus planetas asociados y de todas las fuerzas espirituales, invisibles y visibles, de toda la creación. Los ángeles, las potestades de las tinieblas son creados por Él, y todo fue creado por Él y por medio de Él y para su gloria y para su honra. No hay duda. Si tenemos duda, leamos la palabra de Dios. Dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. No hay nada que no sea creado, solamente todo fue creado a través de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. El 17 nos habla de la eternidad. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. En otras palabras, Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno. Él es antes de todas las cosas. Antes de que existiera cualquier cosa que usted se pueda imaginar en el mundo, ya existía el Señor Jesús. Porque Él es Dios, porque Él es eterno. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y las cosas en Él subsisten. Es interesante. Dios es eterno, Jesús es eterno, es el eterno Hijo de Dios. Él es antes de todas las cosas. Los hombres tienen una mirada muy limitada o un conocimiento muy pobre. Ven a Jesús solamente en aquel humilde pesebre allá en Belén, o lo ven en aquella cruz sufriendo, y ahí lo dejaron, y ahí está. Y debemos, a veces lo consideramos o somos necios en medirlo de esa manera. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, es el eterno con el Padre y es el eterno con el Espíritu Santo. Cuando alguien acepta a Cristo, no acepta meramente un nombre o una ideología o una corriente, sino acepta al Dios verdadero. Y todo aquel que rechace al Señor Jesús, rechaza también al mismo Cristo, al mismo Dios verdadero. Él es antes de todas las cosas, y las cosas en Él subsisten. No solamente es el Creador. Hay una doctrina que se llama la providencia. No solamente es el Creador, sino que Él sustenta todas las cosas con su poder. En otras palabras, Él hizo la tierra, el cielo, todo lo que hay en el cielo, y todos tienen un tiempo de circular o de moverse o de pasar cerca uno del otro, pero jamás chocan. ¿Por qué? Porque Dios no hace la creación y deja ahí y la abandona como nosotros los seres humanos. No, Dios hace la creación y la sustenta, la cuida, la protege, mira por ella, de tal manera que cuando se mueve en la tierra, se mueven los planetas, o se mueve todo el universo, algo que esté en movimiento, que tenga movimiento, no choca. ¿Por qué? Porque el Señor hace las cosas perfectas. Y Él está cuidando este universo, y Él está cuidando todo nuestro mundo, de tal manera que lo cuida y lo sustenta. Ok, vamos al versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y Él es la cabeza. Decir, como yo les comentaba hace tiempo, algunos decían la iglesia del hermano Gabriel o del pastor Mondragón. No, quien tenga este sueño o este anhelo
de pensar o decir que la iglesia es de un hombre o de un comité o de una organización está mal. El único que tiene poder y es la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. No hay otro. Por eso el Señor Jesucristo cuida de su iglesia, la sustenta, la alimenta, la protege. Es la novia del Señor Jesucristo y Él tiene una iglesia sin tacha, perfecta, bonita, hermosa. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo quiere. Amados hermanos, ya vimos que Jesús es la imagen del Dios invisible y que de esa manera podemos conocer a Dios Padre. Ya vimos que Jesús creó todas las cosas, la que hay en el cielo y la que hay en la tierra. Incluso creó a Satanás. Y Satanás por eso tiene su poder limitado y hace cosas solamente lo que Dios le permite hacer. Satanás se somete a Dios, ¿ok? Entonces, y también Él es creador, pues Dios hizo todo. Jesús es en la creación del mundo y en la formación de los mares y en la formación de la tierra, Jesús estaba ahí trabajando junto con el Padre. Por eso Él es eterno, Él es creador, Él es cabeza de la iglesia y Él es la imagen del Dios invisible. Amados amigos, en esta mañana yo quiero animarles que si usted está mirando o buscando conocer algo de Dios, lea la Biblia y vea la biografía del Señor Jesucristo. Si usted quiere un Salvador, Mateo 1:21 dice que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted está buscando un Salvador, Jesús es su Salvador. Si usted está buscando conocer más de Dios Padre, mire la vida de Jesús, el Cristo. Y de esa manera usted va a conocer muchas cosas del Señor, de cómo es Dios lleno de amor, de cómo Dios es misericordioso, cómo Dios está al cuidado de su gente. Incluso la gente que no conoce de Cristo está siendo bendecida porque todo el Señor poderoso envía bendiciones para todos nosotros. Entonces, busquemos del Señor, amemos al Señor, pidamos al Señor que nos ayude para poder conocerle más. Y cuando tengamos la oportunidad de conocerle más, vamos a querer conocerle más y más. Pero necesitamos leer la palabra. Compre una Biblia y léala. La Biblia que sea, cómprela y léala. Y en ella va a encontrar mucha luz con relación al Señor Jesús. Lea la palabra de Dios y va a encontrar cómo Él es la imagen del Dios invisible. Un Dios con todas las características del Padre, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de poder, lleno de gracia. Esa gracia y ese regalo que no merecemos, pero sin embargo Jesús vino un día para decirnos: yo soy la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús está aquí en esta hora. Jesús está aquí. Y usted en esta mañana puede decirle, allí en silencio, vamos a tener un tiempo para orar. Usted dígale a Jesús: gracias porque ahora te conozco un poquito más. Gracias porque hoy aprendí que tú eres un creador. Gracias porque hoy aprendí que tú eres la imagen del Dios invisible. Gracias porque hoy aprendí que tú eres un Dios eterno. Y muchas cosas más. Muchos calificativos más tiene Jesús. Vamos a orar. Ore en silencio, por favor, si es tan amable. Platique con Dios, o platicar con Dios, o orar es platicar con Dios. Eleve una oración de su corazón al Señor. Coméntele que le da gracias por conocerle,
Pídale que quiere conocerle más. Dígale que le da gracias porque es un Dios misericordioso. Pero también dígale que vivimos retirados, lejos de Él, muchas veces por nuestro pecado, a veces por nuestro egoísmo, a veces por otras cosas que pasan en nosotros. A veces el coraje, a veces el odio, nos aleja de Dios. Pero Dios te ayuda en todo lo que tú estés pasando, en todas las situaciones que tú estés viviendo. Dios es amoroso y Él conoce tu condición. Él sabe cómo estás viviendo. Él conoce todo de nosotros y Él puede ayudarte. ¿Por qué te conoce? Porque Él te formó en el vientre de tu mamá. Porque Él un día permitió tu llegada a este mundo. Por eso te conoce. Y durante todos estos años, algunos pocos, para algunos, para otros muchos o varios, el Señor ha estado con ustedes y les ha cuidado. ¿Cuántos asaltos hay en nuestra ciudad? Y Dios nos libra, Dios nos ayuda. ¿Cuántos accidentes hay? Un día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, y si Dios nos permite ver una película, y vamos a poder mirar de cuántos peligros nos libró. Y tal vez Él nos diga: cuando fuiste al súper, un carro venía rápido y chocaría contigo, o impactaría tu carro, y tal vez nosotros no nos dimos cuenta, o cuando pasamos la calle, o cuando fuimos al banco y alguien estaba esperando para robarnos el poco o el mucho dinero, y Él nos libró, y muchas cosas que no nos dimos cuenta. Pero en esta mañana, denle gracias a Dios. Primero, porque tiene salud. Segundo, porque tiene un trabajo. También tiene una familia. También tiene una posición en la sociedad. Denle gracias a Dios por ello. Platique con Dios. Dios está aquí. Dígale cuánto lo necesita. Si usted ha buscado en otros medios para tener paz, dígale al Señor que le dé paz. Dígale que venga a su corazón, que cambie su situación, que transforme su vida, que le dé la victoria sobre todas las cosas que están pasando en usted. Platíquele. A Dios le gusta que le contemos nuestras intimidades, nuestros problemas, nuestras derrotas, nuestras victorias, nuestros desafíos. Le gusta a Dios. Comente, platique con Él. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te damos gracias porque tú vives en nosotros. Todos aquellos que hace un tiempo recibieron a Cristo en su corazón, saben, Señor, que hay lucha, pero tú eres nuestro capitán. Saben que hay lucha, pero si no hay lucha no hay victoria. Sabemos eso. Bendice a tus hijos en esta hora. Bendícelos, Señor.
Levántalos y sácalos de cualquier situación que vivan. Llénalos de tu presencia y de tu poder. Y por favor, toca nuestra vida. Queremos ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén.